Este día el Ministerio Público realizó una serie de allanamientos para terminar con una estructura criminal que se dedicaba al famoso tumbe. Algunos de los integrantes eran miembros de la Policía Nacional Civil. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF El Tumbe. A continuación los dejo con la nota. Un total de 42 órdenes de captura se giraron contra la banda criminal denominada Los Marrocos, debido a que de los 4 líderes identificados, 3 son hermanos de apellido marroquín. La investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil detectó 6 eventos delictivos: el tumbe de droga, tumbe de dinero, venta de drogas, asesinatos y allanamientos ilegales. Posteriormente, el 13 de mayo, coordinan entre los integrantes de la estructura criminal el lugar en el cual se van a reunir para vender la droga. El 17 de mayo del año 2017, realizan una primera reunión, donde acuerdan que el punto de reunión sería en San Lucas y que llevarían 2 kilos de droga para mostrárselos a los mexicanos. Queremos hacer ver que este es el primer acto para empezar las negociaciones con la estructura mexicana que iba a comprarle la droga. El Ministerio Público indicó que entre las órdenes giradas, 9 son agentes de la Policía Nacional Civil y 2 fueron exagentes. Bienvenidos a Sin Filtros, un gusto estar de vuelta. Comenzamos la semana con la etiqueta SF El Tumbo, estos operativos que realizó el Ministerio Público desde la mañana, 90 en total, y ha dado también un saldo de detenidos, capturados, algunos de ellos miembros de la Policía Nacional Civil. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar los comentarios y las opiniones con la etiqueta SF El Tumbe. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompaña Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, sigue la desarticulación de bandas y también se puede hablar de una depuración de agentes de la Policía Nacional Civil con estos individuos pues involucrados en estos hechos ilícitos. ¿Qué lectura hacemos de estas operaciones que se realizan desde la mañana? ¿Vemos que ahí se termina el problema o nos da la pauta de que hay que seguir investigando más estructuras criminales que pueden estar enquistadas en el Estado? Daniel. Bueno, nos pasa como en otras áreas. También los mismos que tienen que ser los que velan por el cumplimiento de normativas, y esto es algo que no solo pasa en la policía, sino que pasa en muchas partes del Estado, se convierten en algunos casos los mayores criminales y los que facilitan que exista un Estado de alguna manera inoperante. Entonces, lejos de que se termine el problema porque haya una desarticulación de una banda concreta, lo que nos dice es que esto es algo relativamente común en las estructuras y esfuerzos de seguridad del Estado, que no significa que sean la mayoría, ni muchísimo menos. La mayor parte de policías, la inmensa mayoría de policías, trabaja en la medida de lo posible por el bien del país, pero está claro que el que de alguna manera vigila a las gallinas a veces se convierte en un lobo. Pero en la percepción pareciera que estos operativos siempre se dan y el problema no se termina. ¿Es esta una constante que debe seguirse practicando para que la institución no sea contaminada del todo? No, hombre, tiene que existir otras cosas, no solo una. Esto, una vez más, también vale para muchísimas instituciones del Estado. El proceso penal tiene un límite y lo estamos viendo con la clase política, lo estamos viendo con el organismo judicial, lo estamos viendo con funcionarios públicos de todo tipo. Solo con tener una persecución penal no genera una reforma en sí misma. La reforma tiene que venir de otra clase de cambios que son legales en algunos momentos, pero que también son de proyecto político para poder mejorar. Estas cosas nunca se van a solucionar, no se solucionan en ningún país del mundo, entonces creo que Guatemala no va a ser una excepción, pero sí reducir esta clase de males. La reforma es la clave, y eso creo que lo que nos deja estos años de CICIG desde 2015, ya 3 años de todo este proceso se van a cumplir dentro de poco.
nos deja una profunda reflexión, y es hasta que no haya profundas reformas, no va a haber un cambio sustantivo. Cada operativo que se realiza de este tipo pareciera ser una cirugía que se practica en alguna institución, pero en la materia preventiva, ¿qué se puede hacer, Estuardo, para pues reducir los riesgos de que, como dice Daniel, el lobo esté cuidando a las ovejas? Bueno, yo primero quiero reconocer el trabajo que está haciendo la policía internamente. De hecho, la policía y las policías en el mundo, pero la policía es una de las instituciones, por supuesto, que los entes criminales siempre van a buscar atacar, cooptar, tomar, controlar, y todos los verbos que se nos ocurran, que signifiquen un cambio hacia el lado de la estructura criminal. Y eso es así, por eso es que todas las policías tienen sistemas de unos más fuertes y otros más débiles, pero de buros internos, oficinas internas que se dedican a no solo a la inteligencia y contrainteligencia, sino también a la investigación de sus propios agentes. Y aquí yo pues sí debo reconocer que la policía es casi el único ente público de las instituciones que desde mucho antes empieza a depurarse y se depura frente a nosotros, se depura en público. Y yo creo que ese trabajo no debe parar, ese trabajo debe continuar. Que si esto es suficiente, no es suficiente, por supuesto, pero creo que es un gran paso para el mensaje que hay que mandarle a toda la fuerza, porque la fuerza va creciendo. Fuerza es la cantidad total de policías, incluyendo los mandos altos y medios, que van a, en cierto momento, de entrar ellos en una relación con el crimen o pasarse del lado del crimen, lo más probable es que van a ser controlados y van a ser arrestados y van a pagar las consecuencias. Ese es el mensaje realmente que tiene que llevarse al resto, que ahora ya sobrepasó los 35,000 efectivos. Eso es el punto número uno, en mi opinión. Pero el punto número dos aquí es que la policía, si bien necesita una forma también de limpieza que es pública, es como todas las instituciones, y una cosa que se aplica a los imperios se aplica también a las instituciones. Todo imperio empieza autodestruyéndose desde adentro, pero también empieza limpiándose desde adentro, y creo que esta purga es muy importante. Yo creo que es sorprendente ver la cantidad de delitos en los que estaban, ¿verdad? Tumbe del otro, asesinatos, robos, extorsiones, y yo creo que eso es en una estructura mucho más formada. Y aquí también es importante, yo creo que darle un seguimiento a las personas. Hay casos de policías que han sido tomados dentro de estructuras criminales, que los mismos pueblos, las mismas comunidades donde viven, han dado fe que cuando entraron a la policía eran gente muy pobre, o por lo menos de escasos recursos, y que una posibilidad de tener un trabajo era ir a la Policía Nacional Civil. Lo obtuvieron y de repente empiezan un ascenso social y económico impresionante. Entonces la comunidad empieza a ver, yo creo que ese tipo de inteligencia también es el que le hace falta a la policía, ¿verdad? Ver cómo se están movilizando y moviendo los agentes más allá del servicio que dan. Eso es parte de la contrainteligencia. Y la URP y todas las instituciones internas que tiene. La reforma consideraba un fuerte componente, digo consideraba porque al final hemos visto revisto 2 reformas en la PNC, todas truncadas, todas medio hechas, y cuando uno va viendo los planes estratégicos de la policía, casi que le preguntan cuál de los dos, ¿verdad? ¿El de esta reforma o el de esta reforma? Porque no está claro. Por ejemplo, preguntarle cuál es la visión, la misión, los objetivos a los policías, pues todos mandos medios y mandos altos, es bastante complicado porque no lo tienen claro. Entonces, también creo que fortalecer institucionalmente adentro, eso les da mucha inteligencia adentro para entonces poder limpiar hacia afuera. Pueden obtener mucha inteligencia de afuera, pero toda institución empieza limpiándose desde adentro. Ahora, hay muchas personas que confunden el término depuración y reforma. La depuración la toman como algo punitivo, purga, filtrar, y la reforma muchas veces en una cuestión más de solamente formación. Son dos ejes que tienen que caminar juntos todo el tiempo en una institución tan compleja como la policía.
una incluye la otra. La depuración es un proceso constante. De hecho, y la reforma también. Es que la reforma no es un proceso constante que puede acabar en un bucle melancólico, en una eterna y por tristeza, eso la reforma es más grande que la depuración. Es como que alguien esté barriendo el suelo y tengas tienes que tener cuidado con la depuración. No. Lo que digo es lo que decía al principio. La depuración tiene sus límites como método de cambio. Es que no puede solucionar todo a través de un mecanismo de depuración vía penal, digamos. Identificar a los malos y meterlos en la cárcel. ¿Y luego qué? Luego seguramente no hayas cambiado estructuralmente nada y van a volver a salir esta clase de incentivos. O sea, se ocupan las vacantes. Sí, claro. La reforma sí puede proporcionar mecanismos para evitar que... Y la reforma incluye un proceso de limpieza interna, no le llamemos depuración. Como vos decías, purga, llamamos proceso de limpieza interna, un proceso de inteligencia interna. La reforma la incluye, pero la reforma incluye mucho más, ¿no es eso? Y tampoco solo es capacitación. Capacitación es un gran componente de la reforma, pero implica también crecimiento, implica también qué vamos a hacer en prevención, cómo nos vamos a comunicar con las comunidades, implica muchas otras cosas. Conocer a los agentes, como mencionabas, que algunos que entraban con ingresos bajos y luego se veía un crecimiento económico que no se podía explicar. Sorprendente, creo que en este grupo hay uno, pero no es el único caso. Hay varios casos, entonces ahí es donde tiene que estar el olfato de la gente que está en contrainteligencia, porque eso es parte también. Tiene que haber mecanismos, pero tenés razón, la fortalecimiento de inspectoría, de mecanismos internos, de control, que no necesariamente sean de depuración, sino de identificar fenómenos como ese, ¿no? Un agente que empieza a tener demasiados ingresos, malas manzanas que pueden pudrir a las demás también, tema de atacar mandos que pueden empezar a tener malas prácticas. Si se cortan lo antes posible, no contaminan al resto de la estructura, porque lo que pasa muchas veces con bandas criminales que acaban formando parte del Estado o que surgen dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es que vienen a reproducir las estructuras administrativas del Estado. Es decir, tú tienes una comisaría donde hay gente que se dedica al tumbe, que es como hemos titulado hoy el programa. El tumbe de drogas es... para quien no lo sepa, es robar el cargamento de drogas a el narco que lo está moviendo de gratis, porque no has pagado o la droga no es tuya, entre comillas, el tumbe la tiene que hacer un policía por otro lado. El tumbe puede ser cualquier tipo de estructura, pero en un momento dado se volvió una especie de fenómeno común, y esto se ha mantenido así durante mucho tiempo, de que determinadas comisarías eran capaces de identificar que había un cargamento moviéndose y que lo podían interceptar, pero no para fines de seguridad, sino para fines de alimentar su propia estructura, ¿no? Entonces ahí acabas, como digo, utilizando el aparato del Estado, que por ejemplo es una comisaría, para llevar a cabo acciones criminales, y esto es especialmente grave. Y empieza en cierto sentido, empieza a través de unos primeros policías que lo hacen, y después van involucrando al resto con esta clase de incentivos. ¿Se queda todo esto en las instituciones al nivel de la Policía Nacional Civil? Porque recordemos el proceso de extradición de la ex vicepresidenta Roxana Valetti, que no era tumbe, era otro tipo de señalamiento que hay en contra de ella, pero que tenía que ver también con entendimiento, con el narcotráfico y utilizando la estructura del Estado. Dinero básicamente para que les dejase operar. Eso es lo que ahí no había tumbe, ahí era darle luz dinero verde. En campaña para que cuando llegaran al poder entonces los dejaran operar y les dieran información. Eso es realmente lo más importante para esas estructuras. Pero yo comparto lo que dice Daniel en términos que se puede volver la depuración una autoflagelación, ¿verdad? Estarnos todo el día dándonos de la una guillotina a la plaza. No es, porque a eso tenés que contraponer, entonces, digamos, si hay castigos, entonces tenés que contraponer también premios, incentivos. También reconocer a un policía que es bueno, un policía que ha colaborado con la comunidad, también ese reconocimiento y que todos lo sepan. O sea, es un balance.
¿ya? Por supuesto que a los malos hay que entrarle, esos no tenemos para dónde. Pero también hay muchos policías que están haciendo cosas que pues es parte de su trabajo, vamos a decir, pero que apoyan enormemente a formar una comunidad de seguridad. Es que la policía no es solo la seguridad en realidad es una comunidad. Estoy preparando una presentación ahorita para entre 2 días en este tema. Y lo principal es que, digamos, ahí tiene que participar empresa privada, comunidad, tiene que participar iglesia, pero liderazgo lo tiene que llevar, en este caso, PNC, o fuerzas conjuntas, o fuerzas combinadas, o quienes estén ahí. Porque también, si lo agarra solo la comunidad, va a pasar lo que pasó en San Juan Zacatepec, que es que al final la comunidad terminó hasta sacando a la policía, pues. Claro. Entonces, eso no se vale. Entonces, tenés que tener también ese balance para aquel que haga bien, para aquellos que... Y están diciendo algo muy interesante ahí, que por unos pocos, estos que tampoco se puede tildar y tachar a toda la policía, y no lo estamos haciendo, al contrario. Por eso yo digo que hay que reconocer el trabajo de muchos que están haciendo, de miles de policías que están cumpliendo con su trabajo, están yendo bien, están cumpliendo sus turnos. La mejor prueba es que son policías los que detienen a estos policías. Correcto, son unos los que detienen a otros, y ojalá esa práctica de denunciar a aquellos que van por mal camino se vuelva entonces una regla. Pero vamos a ver, aquí o la policía de Nueva York o la de Londres o donde sea, hasta tenemos series dedicadas solamente a policías que se pasaron al lado malo, ¿verdad? Bueno, vamos al primer corte de la noche, la etiqueta SF El Tumbe, regresamos. Regresamos a Sin Filtro con la etiqueta SF El Tumbe. Estamos hablando de estos allanamientos que realizó el Ministerio Público, en donde se detuvieron a algunos implicados, entre ellos agentes de la Policía Nacional Civil. Recordando las palabras del presidente Donald Trump el pasado viernes, en donde pues lanza un mensaje también a los países de la región para retomar la batalla en contra de las drogas. Bueno, ¿cómo hay que entender esos mensajes desde el norte? ¿Y cómo los debe tomar las autoridades de gobernación? Bueno, que Trump está teniendo por lo menos una retórica, y yo diría que eso va acompañado de una política más agresiva hacia los países de la región. Llega a decir en un momento dado que no son o no somos países amigos, ¿verdad? Que no colaboramos, que no, ¿verdad? Que no están ahí dando mucho dinero y no tenemos esos resultados. Entonces ahí te dice bastante sobre, bueno, pudo haber sido un gesto apreciado por Estados Unidos el tema de trasladar la embajada a Jerusalén, pero al final lo que le interesa a Estados Unidos es que haya una colaboración en temas migratorios, en temas de seguridad. Que cuiden el patio trasero, dirían algunos. Pues que no generen problemas dentro de Estados Unidos, y que para eso Estados Unidos da esa ayuda, y para eso Estados Unidos intenta generar influencia en la región, para eso Estados Unidos hace lo que hace. Y no pasa, y están como que se frustran con países como el nuestro, porque no ven resultados después de muchísimos años invirtiendo en la región y muchos años teniendo presencia y muchos años, y a saber cuál puede ser la reacción de alguien como Trump, digamos, de alguien que tiene una visión no muy amable hacia países que no son Estados Unidos. Ahora, digamos, en un primer punto se ha entendido la ayuda norteamericana para frenar el fenómeno de la migración, pero también se nos olvida el tema de seguridad, las fronteras, el trasiego de drogas, sí. El narcotráfico sigue presente, pero en los últimos años Guatemala ha enfrentado el tema del narcotráfico de una manera efectiva, eficiente, como para que el presidente Donald Trump diga: recuérdense de estos elementos que nosotros Lo que pasa es que, valoramos. Vamos a ver, cosas como las que estamos viendo hoy, de esta supuesta banda que tiene elementos que son de la propia PNC, no se puede entender sin la parte de la debilidad institucional. O sea, esto al final tiene conexión con un problema mayor, que son unas élites políticas que se dedican constantemente a depredar el Estado y a hacer sus negocios, y que no se preocupan por fortalecer
ese Estado que tiene que dar soluciones a los problemas de los guatemaltecos. Digamos, pongamos el ejemplo que nos dé la gana. O sea, estamos más preocupados por encontrar el contrato jugoso con una empresa que es de alguien relacionado con X político que por generar las infraestructuras que vayan a crear desarrollo para Guatemala, y eso podemos poner ejemplos de aquí al infinito y más allá de cosas que se hacen desde esas élites políticas burocráticas con respecto al Estado, y cómo al final el Estado es una piñata, lo han ninguneado, y es un Estado que no da soluciones, es un Estado raquítico, ineficiente, que acaba siendo incapaz, ¿no?, de solucionar los problemas. Todo ese no solucionar los problemas, que es algo mucho más integral, es lo que acaba generando inquietudes en Estados Unidos, porque eso es lo que hace que la gente vaya a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, porque por aquí ellos piensan que deberíamos tener mejores estructuras para frenar la mayor cantidad de droga posible. Ahora, en Estados Unidos, el gran problema no es tanto la cocaína como los opiáceos. Esto es la gran epidemia, y es una epidemia enorme, de unas dimensiones que no se habían visto en Estados Unidos jamás. La gente está muriendo de sobredosis de medicinas, sobre todo, que puedes encontrar en farmacias, que están hechas de derivados de la amapola, vamos a decirlo así, ¿no? Opioides. Y que eso está generando, pues, como le digo, unas tasas que no se veían ni siquiera en la guerra de Vietnam, en todas las muertes por sobredosis que hubo de soldados gringos que fueron a Vietnam. Y eso ha aumentado tantísimo que genera una reacción de parte de las élites políticas de Estados Unidos. Pero un nivel de alarma importante. Tenemos países como el nuestro, que es incapaz de controlar lo que pasa en el Triángulo de la Amapola. Incapaz. Y que está teniendo un efecto directo en Estados Unidos. Bueno, uno podría argumentar que el problema es todos estos opiáceos que se venden o se malvenden en farmacias y ese tipo de cosas. Pero en última instancia, cuando ves el mecanismo de droga mundial, sí tiene relación. Y van a mirar hacia abajo y van a decir, ¿qué países producen heroína? ¿Qué países producen amapola, que es de donde sale después esta clase de derivados? México, Colombia y Guatemala. Eso es lo que van a encontrar. Entonces, y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues que en el Triángulo de la Amapola no hay policía, que no hay fronteras y son hiperporosas, que no son capaces, el Estado no es capaz de llevar presencia ahí para dar alternativa a los campesinos que cultivan esa amapola, y eso enfada a los Estados Unidos y hace que por lo menos Trump juegue el poli malo y diga, esta gente no es amiga nuestra, no es como el vecino que no cuida no sé, el sonido en su casa, que tiene la música alta, que llega un momento que pese a que yo me dedico a tocar al vecino y decirle que por favor la hija o el hijo baje la música, el vecino no hace nada para solucionar ese problema, y al final tengo que ser yo el que me va a tener que meter en la casa y apagarle la música, o a saber qué tengo que hacer con esta gente. Y ahí es donde empiezan los mecanismos de presión, claro. A ver, Estuardo, ¿cómo entender las palabras de Trump? ¿Somos un mal amigo? Somos un vecino problemático, pongámoslo de esa manera. Sí. Mira, fíjate que el paso de la droga a medida aquí por esta región han habido números entre que 320, 350 hasta 400 toneladas en ciertos años. Nosotros decimos, hubo gran decomiso de drogas cuando hemos llegado a 13 toneladas. Bueno, eso es el récord absoluto. El récord absoluto son 13. De 5. Digamos, vamos al número más conservador de todos, que sean 300 toneladas, digamos, o 250, 13 de 250, o 13 a 300, haga usted los números, ¿verdad?
Entonces, solo ya los números te están diciendo qué es lo que está pasando. O sea, contra por lo menos los cálculos que se tienen, no tenemos mayor cosa que decir. Ahorita creo que en el informe del presidente Morales estaba todo lo que había sido decomisado. Entonces, por favor, ¿verdad? 13 toneladas es nada comparado con... De hecho, hasta se considera en cierto momento que alguna cantidad de droga está considerada ya como pérdida, ya como la que van a decomisar, ¿verdad? También para que se vea que las autoridades están haciendo algo, o sea, quienes transportan la droga, ¿verdad? Pero digamos que sean, no sé, digamos que sean 300. Pasan todavía 287 toneladas. O sea, pero también ahí hay que cuestionar la misma política de Estados Unidos de correcto. Drogas, que es hiper ineficiente y que aunque nosotros atrapásemos 50 toneladas, todavía sería quedan descomunal, 250. todavía, Sí. bueno, yo creo que los cálculos están más parecidos a 400 toneladas, por ejemplo, pasarían igualmente 350. Pero es que además lo que pasa con esta clase de mercados es que si se está viendo que se está tumbando demasiado, o sea, perdón, que se está incautando, exacto, esa es la interdicciones, ¿no? Incautando demasiado, se empieza a buscar otra clase de cultivos o terreno para cultivar y simplemente se produce más y se manda más para que haya un porcentaje que se pierde, pero que al final se pueda satisfacer el mercado de Estados Unidos. Es dificilísimo frenar los mercados de drogas, o sea, dificilísimo. Y lo que hacen los narcotraficantes, porque son personas inteligentes y habilidosas, y digamos tenemos múltiples ejemplos de grandes mentes dedicadas al trasiego de drogas, es buscar siempre mecanismos originales para hacer pasar la droga. Entonces, esa política se la tiene que replantear el mismo Estados Unidos. Pero la parte más de fondo de todo esto que dice Trump, yo creo que tiene más que ver con resuelvan ustedes su problema institucional. Porque al final lo que yo me doy cuenta es que empiezo con estos mecanismos de tener unidades vetadas, que se llaman, o sea, es decir, unidades que ellos mismos supervisan, los gringos, alguna institución, ya sea el Comando Sur, o ya sea la DEA, o ya sea alguna otra agencia, supervisan a grupos que se dedican a incautar y tienen ciertos éxitos con eso. Pero de repente se dan cuenta que el que está tumbando la droga o el que participa en el negocio es gente que está en puertos, por ejemplo, o es gente que está en comisarías, y que o no es solo gente, es PNC. y te das cuenta también que el no ministro es de Gobernación, le hace, por ejemplo, López Bonilla, también se mete a hacer algunos acuerdos. Y resulta que encuentras que los Zetas le pasan dinero a Valdetti. Dicen, no, este no es un problema de que 3 policías en esta parte de aquí se vuelvan malos. Este es un problema institucional. Con esto podemos lidiar. Con lo que no podemos lidiar es que la vicepresidenta reciba dinero de los Zetas y les deje operar una parte del negocio en un espacio físico controlado por el gobierno de Guatemala. Ese es el problema institucional por el que al final acaba viniendo CICIG con esa clase de estrategia tan agresiva contra la clase política, y ahora lo que está sobre la mesa es otra clase de medidas de presión, quizá de una naturaleza distinta, mejor no de directo, bueno, lo de CICIG ya va en camino y ahí siguen los casos, sigue. Pero plantearse, por ejemplo, empezar a cortar ayudas, puede ser otro mecanismo de presión. Otro medio de presión. Bueno, vamos al corte. Al regresar hablamos sobre qué escenario le espera también entonces al ministro de Gobernación Degenhardt, y también vamos a hablar de otra clase de tumbe y quién lo está impulsando por ahí. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, el tema de la noche, la etiqueta SF, el tumbe. Detenemos la conversación un momento para hacer un enlace con nuestro director Arturo Sánchez y conocer los temas más importantes de Sin Reservas.
Gracias, Benkei. Y esta noche en Sin Reservas, un análisis sobre el empeño del gobierno por sacar a la CICIG, lo cual puede tener un alto costo no solo a nivel nacional, sino también internacional. Un reportaje especial sobre un llamado a los periodistas y la sociedad a no permitir ataques oficiales contra la libertad de prensa. También un grupo de jóvenes de Patsicía realizan una peregrinación en bicicleta hacia el santuario de Esquipulas. Y al cierre, los osos del zoológico La Aurora serán los protagonistas de una noche mágica el próximo 17 de febrero. Así que quédese en sintonía de Guatevisión. Ya lo sabe, esos son los temas más importantes de Sin Reservas al terminar Sin Filtro. Nos habíamos quedado con el tema del escenario que le espera, bueno, ya está en él, el ministro Degenhardt al frente de Gobernación. Tener que lidiar con un ministerio complejo, encargado de la seguridad. También allí está la Policía Nacional Civil y otras dependencias. Creo que el Ministerio Migración, creo que el Ministerio de Gobernación debería de dejar unas responsabilidades. Pero bueno, eso es un tema de ingeniería de modelo. Pero con estos mensajes del presidente Trump, con los operativos en marcha para tratar de erradicar estas estructuras criminales, ¿cuál es la línea de trabajo o cuál creen ustedes que va a ser la línea de trabajo de Degenhardt? Bueno, hoy en la tarde empezó a circular y no está confirmado que haría algunos cambios principiando en la cúpula de la policía, ¿verdad? Y yo creo que ahí, pues, esta cúpula trabajó muy bien con el exministro Rivas. Rivas, así es. Tuvieron logros y yo creo que sean ellos o lleguen nuevos, tienen que continuar con ese trabajo que llevaba, ¿verdad? La baja por lo menos en el área en los números de homicidio, que llegaron a números del año 2000, yo creo que es importante. Yo creo que no tenemos que perder de vista eso, aunque todavía es 26 y es un número alto, pero es mejor que vaya hacia la baja y no hacia el alza, como cuando llegamos hasta 48 por cada 100,000. Ese va a ser un reto fundamental. Pero va a tener un reto fundamental también en coordinación, por ejemplo, con SAT en aduanas, tiene un reto fundamental también, digamos, con la prevención del delito. Ese es un gran tema que ya hemos tocado aquí varias veces y vamos a seguir tocando porque esa es una de las bases para la lucha contra el crimen, organizado, desorganizado, cualquiera que sea, pero por lo menos que no llegue a organizarse, eso ya es un gran logro. Pero, digamos, la base comunitaria, esa es una de los grandes logros. También la coordinación, ¿verdad? Aquí con SAT, MP y con todo. Empieza con una acción que causó pues varios comentarios durante el fin de semana y fue haberle quitado 300 policías a la CICIG. Esos policías eran los que estaban dedicados a todos los allanamientos, esos que se hacen a las 6 de la mañana y todo, y que de ahora en adelante los policías van a ser dados como se vayan pidiendo, ¿verdad? Porque antes había un grupo de policías dedicados a esas operaciones. Solo para los allanamientos. Bueno, ahora solo para no. los allanamientos no. Y estos policías... No hay allanamientos todas las semanas, la gente que está ahí haciendo allanamientos no está rascándose la tripa hasta que CICIG les Pero ahora los tienen que pedir, entonces ellos van a decidir quiénes van. Pero estás viendo un escenario muy diferente al de Francisco Rivas. Degenhardt va a ser una marca totalmente distinta a lo que realizó Rivas, va a ser su o objetivo. es, digamos, una continuidad en el trabajo, fortalecimiento del Ministerio de Gobernación, muy de la mano al trabajo de la embajada o lo que la embajada solicita en el plan de gobernanza, seguridad y prosperidad. Yo veo que el objetivo es dejar una huella diferente, que creo que es el objetivo de todos los que llegan ahí. No sería el primero ni, digamos, marcar como un cambio y bueno, creo que lo de una huella diferente ahorita podría ser no seguir el trabajo del ministro anterior. Esa es una posibilidad, pero ¿a cambio de qué? Ajá. Esa sería la gran pregunta, ¿verdad? Y por eso te digo que hubo trabajo, ¿verdad? Que hay que continuar, porque ese trabajo es el que está dejando huella, independientemente de quién esté al frente, ¿verdad? Pero por el otro lado sí hay que ver casos como migración, hay que ver casos también como la misma, digamos, la tipografía que le toca, todas las cosas que le tocan al Ministerio de Educación, al Ministerio de Gobernación, que yo te decía que no debería ser parte de, ¿verdad? Por ejemplo, ahora están solicitando el Ministerio de Educación ha solicitado mucha presencia de policía
en los centros escolares, ¿verdad? Así como cuando lo solicitaron para mercados y se hizo una Polimerc. Entonces, estamos viendo como cosas muy específicas, una policía de turismo, cosas que sí habría que pensar si no deberían ser parte de una estrategia más grande, ¿verdad? No solamente dedicar algo muy específico en este caso, porque siempre vamos a tener limitación del número de agentes y el número de agentes en disposición. No hay los necesarios, digamos. No, porque siempre tienen turnos, digamos, hay 35.000, pero los 35.000 no están en servicio. ¿Cuál sería la huella que dejaría Degenhardt? No digamos huella distinta, pero la huella que buscaría dejar Degenhardt al frente de Gobernación. Es muy pronto para decirlo y estamos en una... Digamos, las primeras señales han sido, yo diría, de dos tipos. Una, por lo menos una orientación un poquito más a mano dura, ¿no? El tema de las maras como terroristas. Hay una cuestión técnica ahí que tiene que ver sobre todo con la parte financiera de estas estructuras, pero bueno, por lo menos yo entiendo que cuando ha salido un ministro que además ha tenido cierta buena imagen promovida por el mismo gobierno, porque el 14 de enero buena parte de lo que presentó como logros el presidente Jimmy Morales fue las cifras de incautaciones y descenso de homicidios que vienen del Ministerio de Gobernación. Entonces tú tienes un ministro que ha sido alabado por el mismo que lo ha destituido, perdón. Entonces tú tienes que entrar, y es normal que quieras entrar con una marca distintiva, y por ahora tampoco se ha visto gran cosa. Vemos que quizás se quiera destacar por una política de un poquito más de mano dura, por lo menos en el discurso. Pero hay una segunda cosa, que es lo que estaba diciendo Estuardo. Hay ciertas acciones que han generado desasosiego en la parte judicial, desasosiego en CICIG. Es decir, bueno, hacer los operativos es importante, planearlos es importante, el secretismo es importante, el tener los recursos suficientes para que no se escape o se escape la menor cantidad de personas es importante. ¿Qué pasa si ahora afloja esa clase de ayudas? Y hay que entender una cosa, y el mismo ministro tiene que entender esto. Estamos en un momento de tensión política muy importante. Y eso implica que la gente está desconfiada. O sea, cuando ves que sacan a Rivas, que todo indica que la embajada, por ejemplo, no estaba enterada, ¿no? Que nos puede molestar. ¿Y por qué tiene que estar enterada la embajada? Mire, así ha funcionado el Ministerio de Gobernación durante años. Precisamente por estos intereses que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho que decir sobre el Ministerio de Gobernación y cómo funciona ese Ministerio de Gobernación. Y todo parece indicar que es de repente, con un perfil de alguien que ya ha trabajado con Estados Unidos y que en principio sobre el papel uno diría es un perfil alto, es un perfil que ha hecho un buen trabajo y es un perfil que va a estar cerca de esa agenda de Estados Unidos. Pero con todo el desasosiego que genera un cambio así, si encima las primeras acciones, la primera información que te llega, que hoy por hoy no podemos presentar como evidencia, pero la primera información que te llega es que empieza el juez Gálvez digamos, a tener ciertas preocupaciones que expresa claramente, de CICIG viene con cierto desasosiego de esto que está pasando no nos está gustando. Creo que sí hay que, por lo menos, ponerle ojo y atención, porque obviamente se ha hablado ampliamente de esto. Es posible que estemos ante una persona que tiene ciertos vínculos y cierta cercanía con Álvaro Arzú, que todos sabemos está liderando el bloque anti-CICIG MP ahora mismo. ¿Va a ser el cambio? Va a ser pues, que se haga explícito. Mire, a partir de ahora no va a ser prioridad nuestra esta clase de operativos y tienen que ser otras cosas. Pero obviamente eso no va a pasar, no se va a expresar así, y eso implica que hay que estar muy atento porque puede ser muy grave. Algo dice Daniel y es cierto, hay que estar muy atento porque es muy poco el tiempo que ha pasado desde la juramentación. Total. Y es muy injusto sacar conclusiones absolutas. Entonces, ahora, veamos los antecedentes del mismo ahora ministro Degenhardt en migración. Se podría decir que aplicó él esa mano dura en migración y funcionó y tuvo resultados como para poder nosotros
ver eso en el Ministerio de Gobernación? Lo que está sobre el papel. Mira, lo que uno puede, ¿y la realidad? Lo que uno puede evaluar es lo que permanece. Si hizo cambios y no permanecieron. Eso sería por lo menos una luz naranja de alerta. Mamaría por lo menos, ¿verdad? De decir, ok, hizo cambios, entonces ya no había colas, ya no había nada, y de repente hay colas y tienes que pagar 700 quetzales, como nuestros reportajes lo presentaron, para hacer cola. Duró el sindicato. O cosas más sencillas, o el sindicato. Que es más complejo. Entonces, los cambios reales son los cambios que permanecen independientemente de que esté la persona que los lidere, ¿ya? Porque cuando la persona se va y el cambio sigue, quiere decir que hubo visión, mientras que no, entonces tal vez hubo mano dura, hubo caporalismo, hubo lo que sea, ¿verdad? Ahí, pero entonces el cambio era solo cuando estaba la persona, y eso yo creo que hay que evaluar. Para mí la pregunta principal es, los cambios que se hicieron, por ejemplo en migración durante este tiempo, ¿fueron permanentes? Son permanentes, permanecen en el tiempo y en el espacio, independiente que esté o no esté la persona, y eso es lo que uno puede evaluar. Que viene alguien y quiere dejar huella o desbarata todo lo que ha pasado, es posible también, es posible y es factible, y ese es el problema de tener nosotros en Guatemala no una meritocracia, sino una burocracia que va llegando por decisión política, no por el mérito. Entonces, porque el que viene atrás, entonces trae la bendición del político de arriba. Tienen que matar a los cachorros de león que quedaron ahí, y tener nuevos leoncitos, ¿verdad? Con lo que va quedando ahí, para dejar entonces su huella, su estirpe y su genética. Entonces, si vamos de cambio en cambio, entonces el cambio no es un proceso permanente ni estable, y eso al final nos pega a los usuarios y nos debilita a la población. Bueno, vamos al corte. Al regresar hablaremos del tema de la CICIG y la visita que hizo la canciller Sandra Jovel a Naciones Unidas. Bueno, lo que ella contó en la conferencia de prensa. Regresamos. La CICIG es cada vez más molesta para el presidente Jimmy Morales, quien hace evidente su rechazo. No solo fue la decisión de nombrarlo non grato, sino las muchas veces que ha intentado hacer quedar mal a esta institución, incluso ante su propia creadora, Naciones Unidas. La visita realizada por la canciller Sandra Jovel la semana pasada al secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue para quejarse de la comisión, al grado de mantenerla en total hermetismo. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que el plan inicial era nuevamente pedir la expulsión del comisionado Iván Velázquez. De hecho, al volver, Jovel fue condecorada con elevar el malestar de Morales ante Naciones Unidas. Sin embargo, ella asegura que dicha presea fue por gestionar otro tipo de ayuda para el Ejecutivo. Lo pidió. Nosotros hemos estado hablando, y vuelvo a decir, sobre las preocupaciones que Guatemala tiene respecto a las CICIG. Y la otra pregunta de que se pidió no la remoción de... Creo que ya contesté. ¿Alguna otra pregunta? Ministra, no la remoción. De la misma forma, manifestó que le preocupa el tema de la injerencia. ¿La injerencia o no respecto a los... Y la pregunta se la hago yo a usted. Usted es la que me está haciendo la pregunta y yo se la estoy respondiendo. Y entonces, como tal, estoy contestando. Y sí, creo que hay una injerencia. Mañana viajarán a Estados Unidos el presidente, la canciller y el ministro de la Defensa para participar en el desayuno de oración, donde se reunirán con funcionarios de diferentes gobiernos para tratar el plan Alianza para la Prosperidad, el tema de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Bien, dicen que los silencios, el lenguaje corporal dicen muchas cosas. Esos son algunos fragmentos de la conferencia de prensa de la canciller Sandra Jovel para contar cómo le fue en su visita a Naciones Unidas. El tema de CICIG sigue sobre la mesa, ya lo mencionábamos aquí al principio. El gobierno continúa en esta tarea de buscar algunos cambios. No dicen concretamente qué,
o cuál es la molestia específica, cuáles son los puntos que pudiesen cambiar para tal vez mejorar incluso el mandato de la CICIG. Todas son generalidades que nos hace pensar muchas cosas y aquí lo hemos dicho, hemos llegado a tener que especular en qué es lo que quieren, porque no sabemos a ciencia cierta. Haciendo cosas tan graves, ¿no? Como intentar sacar a Iván Velázquez, porque si eso fuese algo que está en los pasillos del Palacio Presidencial, pues tampoco pasa nada. Pero cuando ya hay acciones como esta, tienes que ser mucho más específico, ¿no? Entonces, todo lo que nos está llegando de la reunión que Sandra Jovel, que menudo papel le ha tocado en este gobierno, de verdad, o sea, ser ministra para pasarlo mal cada vez que sale a cámara debe ser algo bastante frustrante. Pero lo que sabemos de la reunión con Guterres es que Guterres le pasa un poquito lo mismo que a nosotros, y es que no sabemos muy bien a qué se refieren, y cuando llegas ya a ese nivel tienes que ser mucho más específico, y no puedes decir es que no nos gusta cómo manejan los tiempos en la rueda de prensa, por ejemplo. No, o sea, problema más que solucionable ese. Ok, la rueda de prensa a partir de ahora se hace de otra manera, o no se hace rueda de prensa y lo que va a haber es una serie de comunicados que son donde va a sacar la información los medios. En fin, hay 1000 formas de manejar la parte mediática que no necesariamente son pero a través de cómo se ha hecho ahora. Pero, Daniel, esa es la parte mediática, digamos, ¿cómo vas a dar a conocer o vas a dosificar la información de lo que fuiste a hacer en Naciones Unidas? Está bien. No, yo estoy hablando de los casos de CICIG, no estoy hablando de lo que ha sido hacer a Naciones Unidas. Digo, que si ese es el problema, porque básicamente ella dice, tema de presunción de inocencia, tema de mediatización de los casos, tema de injerencia. Presunción de inocencia se está refiriendo a la parte mediática también, ¿no? Tú no puedes hacer nada, ni en este, ni en ningún país, si eres la parte de persecutoria penal, de que los medios especulen, hablen, opinen, decidan. Es que, vamos a ver, no está pasando ahora con el tema ruso de Donald Trump, no pasa con el tema de Puigdemont en España, no ha pasado con los casos de corrupción, así lo de Berlusconi, pasa en todas partes donde hay medios y hay casos de alto impacto. De verdad, quedas muy ridículo cuando vas. Un net center aquí en Guatemala todavía se sale con la suya escribiendo tonterías en Twitter. Pero si eres la ministra de Relaciones Exteriores y te vas a la ONU a decir que es que los medios hablan mucho de los casos de alto impacto que está manejando CICIG, te van a mirar como diciendo, mira, alma de cántaro, ¿qué te pasa? A eso me refería, Daniel. ¿Crees que esos son los mismos argumentos que lleva al interno de Naciones Unidas? Bueno, yo lo que entiendo, por todo lo que nos ha llegado en la reunión con el secretario Gutiérrez, es básicamente eso lo que dijo, y ahí está la respuesta de la misma ministra. O sea, ¿por qué ocultarían que tienen información? ¿Qué sería injerencia grave y una denuncia grave? Que llegue la ministra y diga, aquí está, le vamos a decir secretario Gutiérrez, que el comisionado se dirigió al presidente de la Nación, Morales, y le dijo, como no hagas X cosa, te voy a meter un juicio a ti y a tu hijo. Eso sí es una denuncia que Gutiérrez seguro que se le ponen los pelos de punta si escucha que un comisionado contratado por Naciones Unidas está haciendo eso en Guatemala. Lo manejaría con una preocupación y delicadeza de primera categoría. O tienes esa clase de, mire, es que se reunió con diputados y básicamente veladamente les amenazó con sacarle casos y hacer esto o lo otro. O en las prácticas, miren estos casos concretos cómo se han, que van mucho más allá de criterios jurídicos o que van mucho más allá de errores de procedimiento. Esto es básicamente una institución que se está pisoteando las leyes por esta razón, con toda esa clase de documentación. Si no llegas con eso y llegas con, es que se mediatizan los casos, y es que hay injerencia. Te va a mirar, para empezar, la CICIG es injerencia en sí misma. O sea, vamos a ver, si aprobamos la CICIG es porque aprobamos que una entidad externa a la soberanía guatemalteca tuviese algo que decir sobre los casos penales que se presentan en Guatemala. O
O sea, el modelo de CICIG es un modelo de influencia clarísima de la comunidad internacional dentro del sistema de justicia, y eso es lo que se aprobó que viniese a Guatemala. Entonces, por ahí hay bastante... es un discurso que tiene muchos límites, pero ya cuando te empiezas a ver los casos concretos, da la sensación que son incapaces, igual que han sido incapaces, y lo ha sido el presidente cada vez que lo ha mencionado en un discurso, de concretar a este diputado tal día, en tal reunión, el comisionado o alguien de CICIG la amenazó con hacer esto y esto. Y aquí tenemos la declaración del diputado que así lo dice. Eso es una denuncia de verdad, y eso es una denuncia que se tomaría en serio en Naciones Unidas. No se puede asegurar, pero no parece que eso es lo que esté haciendo la Cancillería en estos momentos, ni desde luego el presidente se ha dignado a explicarnos que eso es las pruebas que tiene y que quiere poner encima de la mesa, porque eso sí sería grave. ¿Cómo ha manejado la canciller, la defensora en jefe de esta campaña en contra de CICIG en Naciones Unidas? Porque hay que ser muy habilidoso para pelear esta batalla en el terreno de Naciones Unidas y salir avante. Muy mal, lo han manejado muy mal. Primero, están llegando a decirle a la ONU, y para eso hay que entender un poco de la ONU, ustedes están haciendo en Guatemala lo que ustedes enviaron a Guatemala, que al final no fue ONU quien lo envió, sino Guatemala quien lo pidió, y ONU lo formó y lo mandó con la venia, el soporte, y ahora mucho más soporte de Estados Unidos principalmente. ¿Verdad? Una institución, un ente, ¿verdad?, que está en la naturaleza misma de la ONU. ¿Verdad? La ONU, a nivel de todos sus miembros, tiene dos grandes acciones, que son hay comisiones, ¿verdad?, para la imposición de la paz, y hay otras, ¿verdad?, que son para sostenimiento de la paz. De hecho, nosotros ya tuvimos a un guatemalteco dirigiendo, por ejemplo, la MINUSTA. ¿Qué es la MINUSTA? La MINUSTA es la misión de Naciones Unidas para, ¿verdad?, la paz en Haití, ¿verdad?, para el establecimiento. Uno es la imposición, digamos, si hay entes, si hay grupos que están en guerra, facciones, se impone la paz, y llega otro que mantiene la paz. ¿Ya? Nosotros mismos ya tuvimos MINUGUA en Guatemala, la misión de Naciones Unidas para Guatemala, en tiempos de Arzú. A propósito, por eso me parece a mí hasta inconsistente el discurso del expresidente Arzú y ahora alcalde, cuando, digamos, toda la idea es que la CICIG es una intervención extranjera. ¿Y qué fue MINUGUA, pues? A ver qué fue MINUGUA. Es obvio que la CICIG es una intervención extranjera. ¿Quién está discutiendo que la CICIG es una intervención extranjera? La narrativa arzudista ahora. Mi punto es que tienen que entender cuál es la naturaleza de la ONU. Y si van a decirle, ustedes están haciendo lo que se supone que tienen que hacer, no lo hagan. Es que hay una enorme hipocresía, porque, digamos, muchos que estaban aplaudiendo lo que pasó en 2015, que era la CICIG haciendo básicamente lo que está haciendo ahora. Ahora esto es injerencia extranjera. Lo era antes también. Por ese lado no puedes llegar ahora a uno a decir, no, ahora es injerencia extranjera. Cuando el mismo Morales hizo campaña aplaudiendo a la CICIG y diciendo, yo jamás voy a sacar a la CICIG de Guatemala, y todas las cosas que dijo sobre la CICIG Jimmy Morales en campaña. A él no le molestaba en ese momento que la CICIG estuviese haciendo lo que hace. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Eso es lo que nos tienen que explicar a todos los ciudadanos que vivimos en Guatemala. Exactamente eso. Y eso es lo que está fallando una y otra vez en explicar con claridad. Y uno dice, bueno, si está fallando en explicar con claridad esto, ¿por qué es? Porque quieren tener cuidado de manejar ciertas cosas con sutileza, porque hay un proceso dentro de Naciones Unidas. Es una opción. Yo, por la actitud que parece estar teniendo el secretario Gutiérrez, no me parece que sea la opción más probable. Da la sensación de que es que en realidad no saben cómo explicar esa clase de conflictos que tienen con CICIG sin explicar que es que CICIG ahora me está investigando a mí.
Y cuando investiga a los demás, si sigues bien, sí. Y cuando me investiga a mí o a alguien que a mí me cae bien, si sigues horrible y es intervención extranjera y todo lo demás. Y como siempre no ha sido saben, intervención extranjera. Terminan yéndose en contra de la naturaleza de Naciones Unidas. Y no la explicación de lo que tiene que hacer Naciones Unidas en estas misiones de imposición o de sostenimiento, en las cuales participan miembros del ejército de Guatemala, digámoslo claramente, por ejemplo en el Congo, por ejemplo en Haití, otros se van de observadores, de asesores políticos, a Nepal, y hay muchos en el mundo, ¿ya? Entonces, como no lo pueden explicar, terminan yendo en contra de lo que se supone que tiene que hacer Naciones Unidas. Segundo, mañana el presidente va, pero él va al Día Nacional de Oración en Estados Unidos. Que por cierto le va a ganar una foto con Donald Trump. Y esperen la foto porque sí va a existir. Y yo creo que ahí va, estas actividades son en realidad organizadas más por el vicepresidente Mike Pence, ¿ya? Que de hecho también hay aquí en Guatemala un Día Nacional de Oración. ¿Tendrá algún fruto diplomático de eso? Porque a veces pareciera que el Ejecutivo yo creo como que enfila sus baterías diplomáticas a los temas que no es el campo. Pero si digamos, algo, pues, el tema de Israel sí le va a valer sí. un agradecimiento y una foto así con Trump, ¿no? Diciendo que bien. Pero sustantivamente hablando no creo que vayamos a ganar gran cosa. Sinceramente, no. O por lo menos lo que él quiere, donde él quiere llegar. Hasta donde él quiere llegar, que es saquen a la CICIG y ya no apoyen a la CICIG, eso no lo va a ganar. No. Ni aunque vaya a 1000 oraciones, no lo va a ganar. Entonces, porque... Pero es que ni siquiera otras cosas como, digamos, mayor acercamiento, cooperación... Comercio, no sé, otras cosas no creo que por ahí vaya la cosa. De hecho, lo que estamos escuchando de Trump es lo que decíamos antes. Refiriéndose a Guatemala, no estaba sacando a Guatemala de la cuestión. Esos no son países amigos, no colaboran con nosotros, nos gastamos un montón de dinero para que no pasen ciertas cosas y fíjate que acabas viendo que las mismas élites políticas acaban participando en negocios que nos perjudican a nosotros y acaban teniendo el país como lo que llamó a Haití y a los países africanos, ¿no? Sí. O sea, tugurios, ¿no? Pues yo creo que esa es la actitud que en última instancia tiene Trump. ¿Que cambiaste la embajada? Pues muchas gracias, hombre. Gracias. Aquí tienes tu foto. Pero la debilidad institucional nos preocupa más porque nos trae mayores problemas. Y además eso está lejos. Es bastante Está claro. muy lejos y la droga... Lo que sí creo que después de este proceso podemos decir que por lo menos dentro de Naciones Unidas no parece que se haya escuchado demasiado esto que tenía que decir el gobierno. Además parece que es el mismo Guterres el que pide la cita. Vamos. Para que le expliquen. Ya la producción nos está diciendo que se termina el tiempo. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, y a usted muchas gracias por su sintonía. Feliz noche.